Bienvenidos y bienvenidas a nuestro primer programa del 2026. Arrancamos con un programa especial porque evidentemente son circunstancias especiales las que siguieron a la paz y la celebración que caracterizaron la Navidad y el Año Nuevo en Venezuela. Esa paz, esa celebración, pues se vio interrumpida por la primera agresión directa sobre nuestro territorio que vivimos el sábado 3 de enero en horas de la madrugada. Este pasado sábado 3 de enero, nuestro país por primera vez fue bombardeado, nuestro presidente y nuestra primera combatiente y diputada fueron secuestrados y aún así estamos hoy aquí hablando con ustedes desde el canal de la Asamblea Nacional. Es decir, continuamos en pie de lucha, nuestra revolución no se detiene, pero sí creemos que es muy importante analizar lo que aquí sucedió y pensar un poco en el futuro inmediato después de esta terrible agresión contra nuestra patria. Como ya dije al principio, esta fue una operación brutal con la que no solo se viola en general el derecho internacional, vamos a hablar del derecho internacional humanitario y también, por supuesto, se violó el derecho internacional de los derechos humanos, sino que también se violó la declaración de nuestra región como una zona de paz, violación que ya se venía dando desde que iniciaron esas primeras operaciones en el Caribe, sobre las cuales nuestro presidente Nicolás Maduro advirtió permanentemente que era necesario que la comunidad internacional las frenara. Y también, por supuesto, se violó explícitamente la Carta de las Naciones Unidas. Esas violaciones no nos sorprenden, no son nuevas, pero es muy importante que enfaticemos en ello porque eso deja claro que desde todo punto de vista estas acciones contra nuestro país han sido absolutamente ilegales y también ilegítimas. Pero queremos conversar un poco sobre cómo comenzó esta operación. Hablemos un poco de los días previos a la operación. ¿Por qué? Porque en esos días previos a la operación se realizaron eso que podemos llamar maniobras de distracción. Fueron operaciones reales contra los países que Estados Unidos considera las principales amenazas a su poder hegemónico, que evidentemente está en grave crisis, como lo hemos dicho permanentemente en este programa. Pero estas operaciones militares reales para agredir a esos enemigos se convirtieron también en maniobras de distracción para de algún modo quitar el foco que se había venido colocando sobre nuestro país y sobre nuestra región. No olvidemos que cerca de un mes antes la Casa Blanca había publicado la nueva Estrategia de Seguridad Nacional que incluía un relanzamiento, esta vez sí más explícito, de la doctrina Monroe. Y digo esta vez sí más explícito porque ya en otros programas hemos mencionado que en septiembre del 2018 Donald Trump había relanzado la doctrina Monroe ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Sin embargo, ahora en esta nueva estrategia se habló de la doctrina Monroe, pero se le agregó algo que se llama el corolario Trump. Y por eso es que él mismo juega con eso de llamarlo la doctrina Donroe, algo así está tratando de posicionar. Lo cierto es que además de ese relanzamiento a esta operación, como ya les dije, le antecedieron operaciones militares reales contra esas naciones que los Estados Unidos considera amenazas a su hegemonía y que además son, por tanto,
países que han venido profundizando su, no diría yo ni siquiera alianza, sino hermandad con la revolución bolivariana, con la República Bolivariana de Venezuela. Veamos, por ejemplo, que el 17 de diciembre se autoriza la venta de armamento a Taiwán y esto genera el mayor despliegue naval que ha hecho China, y ese despliegue naval se concreta el 29 de diciembre. Entre el 28 y el 29 de diciembre también se lanzan 91 drones contra una de las residencias oficiales de Vladimir Putin, otro gran aliado, sobre todo en materia de defensa también de la República Bolivariana de Venezuela. Y el mismo 28 de diciembre también comienzan unas protestas en la República Islámica de Irán, también muy azuzadas y alimentadas, por supuesto, desde afuera por el sionismo y por los Estados Unidos. Y el 2 de enero Donald Trump amenaza directamente a Irán con atacarlo. Pero además de eso, entre estas operaciones preámbulo, esta doctrina de seguridad nacional que se lanza unos días antes, además de eso, una de las páginas de apuestas políticas más importantes, o quizás la más importante de este mercado virtual, lanza la pregunta de si el presidente Nicolás Maduro saldrá en las fechas, bueno, varias fechas que estipuló ahí, y resulta que un inversor, un apostador o apostadora más bien anónimo, compra o apuesta más bien a las fechas correctas unas pocas horas antes de que se ejecute esta operación, y eso le genera ganancias de cientos de miles de dólares una vez que se ejecuta la operación. Es decir, hay varios movimientos previos que son interesantes, que vale la pena analizar para ver hasta qué punto estaban generando las condiciones para dar el golpe que dieron a nuestro país, porque si algo comprobó esta operación, si lo vemos así, viene en contexto contrario a lo que muchos analistas quieren hacer ver, es que nunca fue sencillo realizar una agresión a Venezuela de este tamaño, o peor aún, llegar a violentar la soberanía y la paz de Venezuela del modo que lo hicieron. Esto fue una operación bastante compleja y obviamente también es una operación en la cual la especulación y la acumulación financiera han jugado un papel. Ese papel también podemos verlo con los bonos soberanos de Venezuela y digamos los juegos de la deuda, que también les vimos bajar los precios poco antes de la operación y subir después de la operación, sobre todo después de las declaraciones sumamente grandilocuentes que hicieron las autoridades de los Estados Unidos. Dicho esto, también otra cosa que en nuestro programa alguna vez mencionamos es que los Estados Unidos en particular tiene en su estructura ideológica una religiosidad también muy llena de supersticiones. Y esto lo decíamos en ocasión, por ejemplo, de analizar cómo el mes de septiembre se convierte reiteradamente para ellos en un mes en el que realizan operaciones militares importantes. Puede tener que ver ciertamente con flujos económicos o incluso con tiempos administrativos, pero siempre nos pareció que había allí algo de ese fetichismo
típico de esa cultura estadounidense, ¿no? Y podemos ver, por ejemplo, en el caso de esta operación del 3 de enero del 2026 contra Venezuela, que tiene solo una hora, menos de una hora de diferencia con la operación que se realizó el 3 de enero del 2020, que la realizó el propio gobierno del presidente Trump sobre Bagdad para asesinar al general Qasem Soleimani. Ambas operaciones en distintos años, en distintos territorios, se realizan, sin embargo, el mismo día del mismo mes, prácticamente a la misma hora. Y esto también entonces señala algo muy importante que debemos analizar incluso para aprender a prever los movimientos de este ejército imperialista, porque sabemos que estamos en tiempos, y lo hemos dicho aquí, en que el imperialismo le ha declarado la guerra a los pueblos. Esta no será la última operación violenta que realice el imperialismo, cuyo epicentro es los Estados Unidos, porque es un imperio capitalista que tiene epicentro en los Estados Unidos. No es el imperio estadounidense. Aquí siempre hacemos esa diferencia que parece semántica, pero que para nosotros es de importancia político-económica, porque esta década es muy probablemente la década en la que se va a definir el destino de su hegemonía, ellos lo saben. Y todo está indicando que esta operación no es expresión de su fortaleza, sino que esta operación realizada contra Venezuela el 3 de enero del 2026 es una evidencia de su desesperación y de la conciencia de que son un imperio en decadencia. En cuanto a las reacciones de esta operación, evidentemente lo más importante de todo es lo que ha pasado dentro del país, pero vamos a dar un pequeño paneo internacional primero, ¿no? Digamos que era de esperarse que los países cercanos, los países amigos e incluso aliados se manifestaran contra esta operación, porque esta operación ha sido una barbaridad. Realmente acaba de sepultar, si aquí hemos dicho, yo no sé ya cuántas veces, que la operación contra el general Qasem Soleimani violó el derecho internacional, y recordemos que aún a sabiendas de que violaba el derecho internacional, el propio presidente Trump salió a reivindicarla. Si bien hemos dicho que el sionismo ha sepultado el derecho internacional bajo las ruinas de Gaza, también reiteradas veces aquí, esta operación contra Venezuela sí que es mortal para el derecho internacional, incluso puede ser mortal para todo ese sistema internacional y pues específicamente para la Organización de las Naciones Unidas, que se sostiene sobre esa carta que fue violada con esta brutal operación. Entonces, sabíamos que todos los aliados, los amigos conscientes iban a reaccionar, iban a salir a denunciar esta operación y a exigir la liberación inmediata de nuestro presidente Nicolás Maduro y de la primera combatiente y diputada nacional Cilia Flores. Pero ha sido muy llamativo, claro, primero hay que decir que hay que destacar en la vehemencia del discurso, el discurso que ha tenido allí, por ejemplo, Rusia, que ha tenido China ante el Consejo de Seguridad, por su firmeza, por lo tajantes que fueron en ese sentido. Incluso el representante ruso dijo algo así como, bueno, en virtud de lo que salga de aquí veremos si vale la pena seguir discutiendo en el Consejo de Seguridad o si es que hay que ir a Washington a pedir permiso para todo lo que vamos a hacer. Es decir, él mismo poniendo el punto sobre la I de que esta operación podía significar la crisis última
de la Organización de las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad. Pero también, por supuesto, se ha levantado la voz de países de nuestra América, comenzando por Colombia, por México, Brasil. Sorprendentemente, incluso, pues por lo menos para mí, Uruguay y Guatemala también han tenido unas declaraciones que son de algún modo enfáticas en el hecho de que se ha violado el derecho internacional. Incluso en algún momento Panamá también lo dijo, pero al nivel que lo hicieron Rusia y China, lamentablemente aquí solo lo hemos visto, por supuesto, en Cuba y Nicaragua, como era de esperarse, esa fuerza y esa dignidad que caracterizan a la revolución cubana y a la revolución sandinista. Fue la primera y la más radical en nuestra América, además, por supuesto, de líderes y lideresas revolucionarios y revolucionarias que se manifestaron, por supuesto, los países del ALBA. También hemos recibido pronunciamientos muy solidarios y fuertes desde África. Incluso desde Turquía también el presidente Erdogan se manifestó fuertemente contra esta operación. Pero bueno, en el Consejo de Seguridad la voz más fuerte fue la de Venezuela, por supuesto, dignísima, maravilloso y digno como nos tiene acostumbrados, pero en esta circunstancia tan especial, esa dignidad mezclada con el sentimiento de la patria herida, reflejada en la voz, proyectada más bien en la voz de Samuel Moncada, fue, bueno, creo que muy importante para quienes pudimos escucharla en ese momento, y la declaración de Rusia y China, como he señalado. En la CELAC tampoco lograron cerrar filas a favor de los Estados Unidos, porque ciertamente aquí gente como Milei estaba apostando a cerrar filas automáticamente con los Estados Unidos. Ninguna otra cosa podíamos esperar de Nayib Bukele o del electo Kast, pero bueno, ha sido más digna la voz y la reacción en este caso de Gabriel Boric. La Unión Europea, por ejemplo, aunque no mencionó lo grave que es el secuestro del presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente, sí habló de la necesidad de respetar el derecho internacional y se desmarcó de esta operación realizada por los Estados Unidos, y eso también es muy importante. ¿Por qué la Unión Europea se desmarca? Bueno, porque está muy claro. Ya Trump lo venía advirtiendo, es más, desde el primer día de su gobierno, que él quiere apoderarse de nuestra América, pero que quiere apoderarse de Groenlandia porque él lo considera un territorio estratégico. Y ciertamente que lo es, ciertamente que lo es. Y ya muchas voces de los Estados Unidos comenzaron a amenazar ese territorio estratégico que es europeo. Es decir, que Europa tiene que poner sus barbas en remojo, y España, el Estado español, ha sido muy vehemente en ello porque sabe que Europa realmente está amenazada en caso de que se permita que esta operación contra Venezuela quede impune. Ahora, en cuanto a la importancia geoestratégica de este territorio en la región del Ártico, hay que decir que no solamente es geoestratégica por su ubicación en el Ártico y por lo que esa ubicación significa para el movimiento, el intercambio de mercancías en el mundo, un mundo que hace unos años no tenía la tecnología para transportarse por esas aguas, pero que hoy día sí los tiene, sino que también hay que poner el ojo, y probablemente hagamos luego un programa centrado en este tema. Hay que ponerle el ojo a la minería submarina y a la importancia del cableado submarino también.
Esto para el tema de las comunicaciones, tanto civiles como militares. Otra reacción importante ha sido la reacción, digamos, personal del presidente Nicolás Maduro y de la primera combatiente y diputada nacional Cilia Flores. Y ha sido impresionante como la reacción del presidente Nicolás Maduro a este secuestro brutal que lo dejó herido tanto a él como a nuestra primera combatiente, como su gallardía, su entereza, incluso su alegría y su optimismo han hecho gala de ese llamado permanente que hacía Nicolás Maduro a la calma, a los nervios de acero. Si alguien dudaba que Nicolás Maduro tiene nervios de acero, basta que vea esas primeras escenas en las que yo creo que ellos equivocadamente pensaban que transmitir esas escenas del presidente Nicolás Maduro iban a ser escenas para desmoralizar al pueblo venezolano, pero que finalmente han servido para llenarnos de moral y contribuyen, son muy importantes para esta calma de la que hoy estamos gozando en Venezuela. Y por supuesto que esa certeza en la victoria, en ese gesto de nosotros venceremos, es un gesto que nos llena de esperanzas, porque si nuestro presidente Nicolás Maduro, herido y secuestrado, tiene certeza en la fuerza de este pueblo, en la capacidad de este pueblo para vencer, si su compañera de lucha y de vida está con él porque decidió acompañarlo, es porque también confía en la fuerza de este pueblo para sostener la revolución bolivariana en pie. Hay que decir que generalmente se dice que nadie tropieza dos veces con la misma piedra, pero quienes atacan a Venezuela son tercos en su empeño, quizás porque nos subestiman, y tropiezan una o dos veces con la misma piedra. Nosotros hemos dicho que estamos convencidas de que la muerte de nuestro comandante Chávez fue el producto de una enfermedad inoculada, inducida. Y esa vez la muerte de nuestro comandante Chávez, que nos causó tanto dolor, no logró detener la revolución bolivariana. Esta vez el secuestro de nuestro presidente y nuestra primera combatiente tampoco ha logrado detener la revolución bolivariana, e incluso fuera de ese momento específico, Venezuela ha seguido defendiendo, el pueblo venezolano en la calle, con mucha fuerza, su sagrado derecho a vivir en paz. Y en este momento estamos haciendo este programa en una Caracas que a pocos días de haber sido bombardeada está entera, está en paz, y estamos en capacidad de sentarnos a tomarnos un tecito y hacer un análisis de la situación. Y esa es la grandeza de la revolución bolivariana, encarnada en el liderazgo que ha mantenido la calma, comenzando por el propio presidente Nicolás Maduro, continuando por supuesto por la presidenta encargada Delcy Rodríguez y no diría yo terminando, sino sosteniéndose sobre la calma, la cordura, la fuerza y la convicción del pueblo venezolano, que ha sabido mantener la paz en los momentos más inusitados y difíciles. Y yo tengo que decir que me lleno de profundo orgullo cuando digo esto, porque, bueno, cómo no estar orgullosa del pueblo venezolano después de todo lo que hemos vivido estos días y lo que hemos visto en las calles. Pero esta reacción del pueblo venezolano, además,
lo dijimos aquí varias veces, lo dijimos aquí, lo dijimos en nuestras redes, ustedes pueden ver análisis anteriores donde decíamos que una disuasión para que los Estados Unidos no atacara a Venezuela tenía que ver con la convicción, primero, de la capacidad de este pueblo para defenderse, este pueblo caribe, porque esa fuerza caribe se ha hecho evidente aquí en estos días, sino también en que solo la fuerza de la revolución bolivariana, de la institucionalidad de la revolución bolivariana, eran capaces de garantizar una gobernabilidad del país. Esa siempre ha sido nuestra opinión y ahora lo reafirmó el propio presidente Trump cuando dejó, como decimos en Venezuela, dejó como una guayabera a María Corina Machado y el resto de la oposición. A su presidente de Narnia ni lo nombró, ni los periodistas le preguntaron, nadie lo recuerda. Quizás algún día si gana un campeonato de pádel por allá en Fort Lauderdale, alguien lo nombre, no sé, pero nadie ya lo nombra a ese señor. Nadie siquiera preguntó por el señor Edmundo González, nadie lo nombró. Y cuando le preguntaron a Trump por María Corina Machado, él simplemente le dijo que la única persona que podía tener la capacidad de gobernar Venezuela era Delcy Rodríguez, que María Corina Machado nadie la quiere ni la respeta en Venezuela, que no tiene capacidad para gobernar. Eso ya lo sabíamos, eso ya lo había dicho el presidente, ya lo había dicho el capitán Diosdado Cabello en su programa, ya lo han dicho muchos analistas. Parece que nadie lo creía, pero en realidad ahora aparecen informes de la CIA donde se dice que esta siempre fue una realidad objetiva y sigue siendo una realidad objetiva. Aquí la institucionalidad, la única institucionalidad posible, es la institucionalidad que ha construido la revolución bolivariana y que se basa y se sostiene no sobre una burocracia, sino sobre un poder popular, aguerrido y trabajador y legítimo, sumamente legítimo, porque así hay una legitimidad que no se puede cuestionar, es la legitimidad que emana del propio pueblo venezolano. Bueno, además de esto, María Corina, nosotros hicimos un video cuando le entregaron el premio a María Corina Machado, cuando se anunció el premio a María Corina Machado, hicimos un video que está en las redes sociales de este canal. Por ejemplo, pueden verlo en las plataformas de ANTV, donde decíamos, esto era creo que el 10 de octubre, si no me falla la memoria, decíamos que María Corina había cometido un gravísimo error al recibir ese premio Nobel porque se había metido en un conflicto entre mafias y que estaba nerviosa y que esto le iba a costar caro y que le había quitado el premio a Donald Trump y que eso había sido una gran torpeza, una gran torpeza. He aquí que teníamos mucha razón. Y la señora María Corina, que desde el primer día en la tarde empezó a darse cuenta del grave error que habían cometido, ella y su equipo al aceptar ese premio que Netanyahu, el sionismo, le gestionó, por cierto, y que al parecer el gobierno noruego y este supuesto comité no había dimensionado también lo que para ellos podía significar entregar tan erróneamente ese premio después de todo lo que había hecho Donald Trump para ganarlo, pues allí se dieron cuenta en esas declaraciones de Trump que la dejaron por fuera, que eso también era un factor. Y cuando le preguntaron a Trump si en verdad eso era un factor, Trump dijo que no, pero que de todos modos ella nunca debió haberse ganado ese premio. Ella, desesperada e indigna, ¿cómo es? Vendepatria, ¿cómo es? Que se dejó guiar por la codicia y por el personalismo, porque a ella solo le ha interesado siempre, como a todos esos dirigentes de la oposición, su propio prestigio y su propia riqueza.
pues trató de enderezar tarde además el entuerto y pidió al comité del premio Nobel que por favor le dieran la mitad del premio a Donald Trump, que le permitieran compartir el premio con Donald Trump. Pero además de que eso es solamente poco sentido del ridículo, el comité del premio Nobel le dijo que eso era imposible, que eso ya no podía hacerse después de que ese premio se había anunciado los primeros días de octubre. Así que bueno, ahí quedó esta señora llorosa y hemos visto en redes sociales incluso habituales influencers de la oposición, que a mí no me gusta ni mencionar porque además particularmente es muy violento y grosero, pero sí le dijo a María Corina ahora tiene que lidiar con el hecho de que la primera presidenta de Venezuela no es más María Corina Machado, como ella decía que lo iba a hacer, sino que es Delcy Rodríguez. Y Delcy Rodríguez es la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, no porque Donald Trump lo quiso así, no porque ella lo quiso así, sino primero porque el Tribunal Supremo de Justicia, la Sala Constitucional, así lo determinó, y luego porque la nueva Asamblea Nacional que se instaló contra todo pronóstico de los Estados Unidos y de todos los que celebraron esta operación criminal porque dejó víctimas militares y civiles, eso es real, es una operación criminal. Toda esa gente debió sentir una gran decepción cuando el pasado 5 de enero se instaló la Asamblea Nacional electa en Venezuela para el periodo 2026-2031. Y esa asamblea, una vez instalada, juramentó a nuestra anteriormente vicepresidenta Delcy Rodríguez como presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela. Y fue además un gesto muy hermoso y bastante simbólico que la presidenta Delcy Rodríguez fuera al cuartel 4F a rendir homenaje al comandante Chávez, porque es decir, sigue al frente de la revolución bolivariana, de la institucionalidad bolivariana, una mujer chavista. Y eso es muy importante para nuestro pueblo. Por supuesto que además hay que señalar que el presidente Nicolás Maduro y la diputada Cilia Flores no solo se hicieron merecedores de nuestra admiración por su valentía, por su temple, sino que además el presidente dio una clase magistral de derecho cuando compareció por primera vez ante el tribunal, de tal modo que hasta los medios de la ultraderecha internacional tuvieron que declarar públicamente su asombro, incluso utilizando la palabra asombro para describir las palabras del presidente ante ese juez, por cierto, sionista, que pretendió iniciar el proceso, en este caso esta primera audiencia. Y en esta primera audiencia el presidente Nicolás Maduro se declaró primero como un presidente secuestrado, y esto es muy importante porque hay una matriz de opinión que pretende legitimar la barbaridad y la aplicación extraterritorial de las leyes estadounidenses, es decir, pretende legitimar el imperialismo jurídico diciendo que el presidente fue detenido o que está preso o que fue, incluso para dárselas de un poco más neutral, extraído, como si hubiera sido, no sé, abducido. Y en realidad lo que fue nuestro presidente y su esposa y nuestra diputada fueron secuestrados. Y así se declaró el presidente Nicolás Maduro, se declaró como un prisionero de guerra. Y con esto, además, entonces,
invoca al derecho internacional que ellos quieren sepultar y le quita jurisdicción a ese juez sionista que pretende enjuiciar ilegítima e ilegalmente a nuestro presidente. Pero como si eso fuera poco, además, entonces ahora resulta que el Departamento de Justicia, y eso ya lo sabíamos, tuvo que ceder en el discurso, hacer retroceder el discurso que habían construido alrededor del cartel de los soles. Porque una vez que esto se va a llevar a un tribunal, pues se dan cuenta que no tienen modo de probar esa existencia de un cartel de los soles que era el cartel más grande del narcotráfico y bueno, todas las barbaridades que los guionistas de Hollywood le han ido metiendo a la retórica contra Venezuela. En realidad entonces ahora han dicho que no hay ningún elemento para creer o decir siquiera que hay un cartel de los soles que se dedica al narcotráfico y mucho menos que el presidente Nicolás Maduro lo dirige. Ahora le han dado la vuelta ahí como para decir que son redes de corrupción estatal. Bueno, pero eso tiene un gran impacto jurídico y también político, porque esta operación que ellos tratan de legitimar ante su público MAGA, pues ya no puede legitimarse porque se van cayendo los argumentos y el descontento entre el público MAGA. Recordemos que habíamos hablado de esto, en particular en la entrevista especial que le hicimos a el intelectual puertorriqueño Ramón Grosfoguel. Ese público del Make America Great Again había votado por Donald Trump con la condición, entre otras, de que no involucrara más a los Estados Unidos en guerras en el exterior porque no querían gastar más el dinero de los contribuyentes en guerras externas, no porque les importe la paz ni la soberanía de los otros países, porque esa no es la característica de este público, del público que vota por él. Entonces, al tratar de justificar eso, ahora está mucho más complicado para ellos y también está mucho más complicado para Donald Trump y en general para el gobierno estadounidense presentar pruebas que puedan realmente sostener una condena contra nuestro presidente. Y aquí quiero mencionar otro detalle que también mencioné en estos días por redes sociales. A quienes dicen que esta captura del presidente Nicolás Maduro por parte de agentes de la DEA y del FBI recuerda operaciones contra narcotraficantes del mundo. Porque hay quienes han tratado de hacer paralelos entre estas operaciones, porque pues nos subestiman y nos ofenden permanentemente. Y entonces han considerado que esta operación es igual a la operación que se hizo con Noriega, por ejemplo, o a la operación que se ha hecho con narcotraficantes como Otoniel en Colombia, o incluso con otro militar retirado venezolano, otro traidor acusado de narcotráfico como es Cliver Alcalá Cordón. Y resulta que hay una diferencia muy grande entre ellos y aparte todo el resto de narcotraficantes, sobre todo de Colombia o de México, que llevan a los Estados Unidos, y es que nunca los muestran. Cuando aterrizan en los Estados Unidos, nunca los muestran. Uno puede ver las escenas de Otoniel tirado en el piso con una sonrisa de oreja a oreja, ¿ya? Cuando lo están deteniendo, o puede ver las imágenes de Cliver Alcalá subiéndose al avión de la DEA, sin esposas, sin la capucha que le pusieron a nuestro presidente cuando lo bajaron y dándole la mano a todo el mundo, saludando, así como que gracias por venir a buscarme. Estaba aquí enredado, vale, estaba muy perdido en la Guajira colombiana, estaba muy caliente esto, qué bueno que vinieron a salvarme. Pero luego no los vemos cuando llegan a los Estados Unidos. Lo que han determinado muchas investigaciones hechas en Colombia, particularmente en Colombia, es que la detención de
estos narcotraficantes y su traslado a los Estados Unidos es un gran negocio para Estados Unidos, que cuando estos narcotraficantes llegan allá, lo que se les quita es una gran tajada del capital acumulado, de eso que han logrado acumular con el narcotráfico y la legitimación de capitales, y se les cambia el nombre y se les libera. Esa es la realidad de la mayoría el trato que se le da a la mayoría de estos criminales, porque esos criminales están dispersos por el mundo como agentes imperialistas que son. Bueno, en cuanto al tema petrolero, por cierto, es importante señalar que, en primer lugar, las inversiones extranjeras, particularmente chinas, en el sector petrolero en Venezuela continúan, no se han detenido, están trabajando. La institucionalidad venezolana está andando, los comercios venezolanos están funcionando, los bancos están funcionando, las tarjetas están funcionando. Es decir, Venezuela ha logrado, gracias a su pueblo aguerrido y a un liderazgo valiente, continuar el curso de su normalidad. Una normalidad que en Venezuela, a diferencia de en Colombia y en otros países, implica paz. En Venezuela la paz es lo normal. Sin embargo, el mercado petrolero pues no se vio tan afectado como se hubiera previsto, porque ahí también ha jugado mucho la retórica de una retórica que también se da justamente para concretar especulación. Es decir, que ahora el petróleo venezolano pertenece a los Estados Unidos, que ellos van a administrar todo el petróleo, etcétera, etcétera. Eso genera falsas expectativas en los mercados, pero cuando hablamos de especulación financiera, las falsas expectativas tienen un gran papel. Y entonces, cuando esas falsas expectativas se topen con la realidad, veremos cómo un pequeño sector de los ricos del mundo se han enriquecido y otro sector se ha empobrecido, lo cual, por cierto, va a acelerar las contradicciones también entre la plutocracia mundial, y eso siempre es muy interesante para los pueblos. Ha habido algunos movimientos, sí, en los mercados de oro, de plata, de criptomonedas, pero no han sido tampoco los previstos, sobre todo por quienes invierten en ese mercado y pensaban que al realizarse esta operación sobre Venezuela iban a poder mover esos mercados a su antojo, justamente porque, a pesar del discurso grandilocuente estadounidense, la realidad en el territorio venezolano es otra, y la realidad es que nuestra institucionalidad continúa y nuestro país continúa en paz y continúa siendo un país soberano que defiende su sagrado derecho a la autodeterminación. Yo creo que ya habíamos mencionado en este programa que esta década iba a ser una década definitiva para el imperio capitalista, que íbamos a definir en esta década si el imperio continuaba como lo hemos visto, si en sí mismo el imperio capitalista podía continuar, o si ese imperialismo iba definitivamente a morir. Y yo creo, me atrevo a decir, que esta operación contra Venezuela desató el principio del fin del imperialismo. Si el fin del imperialismo va a ser el fin del capitalismo o solamente el fin de esta fase imperialista del capitalismo, es lo que está por verse y sobre todo lo que está por construirse. Allí es donde debemos seguir apostando a una multilateralidad comprometida
con una alternativa distinta al capitalismo que desde Venezuela ha sido, es y continúa siendo el socialismo. Ese socialismo bolivariano, ese fortalecimiento del poder popular, esa construcción de un Estado comunal que marca nuevos paradigmas que son paradigmas que sirven como modelo desde Venezuela para los pueblos del mundo. Lo que sí está claro es que este principio del fin tiene que ver con que, a pesar de que estamos hablando del ejército más poderoso del mundo, aquí estamos como pequeña prueba de resistencia. Y no estoy solo yo, por supuesto. Ya les mostramos en nuestro último episodio del 2025 cómo este es un gran equipo de trabajo. Y afortunadamente está aquí hoy sin miedo, con convicción, con profundo amor por la patria, todo el equipo de Geopolítica desde aquí y todo el equipo de ANTV, tu canal al Parlamento. Así que me despido con mucho amor, con mucho orgullo, exigiendo sí, una vez más, el respeto al sagrado derecho de nuestro pueblo a vivir en paz, el respeto a nuestra soberanía, exigiendo, por supuesto, que liberen de inmediato y nos devuelvan a nuestro presidente Nicolás Maduro Moros y a nuestra primera combatiente y diputada de la Asamblea Nacional, Cilia Flores. Pero me despido también con mucha alegría, orgullo y optimismo que me ha infundido el pueblo venezolano en las calles y todos los pueblos del mundo que hemos visto en las calles de distintas ciudades del planeta, pero en primer lugar en distintas ciudades de nuestra América y de los propios Estados Unidos, manifestándose y levantando esta bandera que hoy, junto a la bandera de Palestina y la bandera de Cuba, se convierte una vez más en la bandera de la dignidad de los pueblos. ¡Viva Venezuela! Un fuerte abrazo para todos y todas quienes nos han acompañado el día de hoy y les invitamos a seguir atentos a lo que sucede en Venezuela y a seguir levantando nuestra bandera como lo que es, una bandera de paz, de unidad, de lucha, de batalla y de victoria. Venceremos.